Empezamos a grabar y vamos entonces a hacer unos ejercicios. Y me gustaría partir con matrices, ¿no? ¿Sí? Entonces tengo acá unos ejercicios, voy a compartir esto para que lo vamos mirando. No sé si tienes algún ejercicio en particular que quieras resolver, lo podemos hacer. Yo voy a elegir uno de los ejercicios matrices que tengo acá para que lo resolvamos y que sea así más o menos con un nivel de dificultad más o menos interesante para justamente ir pensando ya en el certamen. Estoy buscando... Ya, este lo vamos a hacer. Muy parecido a la prueba. Es muy similar. Voy a compartirlo para que lo vayan mirando. Estaba pensando hacer este ejercicio. Demasiado parecido al que salió en la prueba. Entonces hagamos uno un poco distinto. 11, 12. Este vamos, ¿ya? Que tiene un nivel de dificultad un poco mayor. Entonces, aquí me plantea tres matrices. Me dice que la matriz A, B y C. Y me da una ecuación. Esto es una ecuación matricial, es decir, no es una ecuación con números reales. Entonces, a mí me gustaría hacer como énfasis en la diferencia, necesitamos hacer énfasis en realidad entre la diferencia que es trabajar con los números reales versus trabajar con matrices. Entonces vamos a compartir ahora de nuevo, vamos a ir a la pizarrita. Ya. Voy a dejar de escribir con rojo, y voy a escribir con negro. Entonces este es el primer ejercicio que vamos a hacer. Mira lo siguiente. La matriz dice, la ecuación matricial dice lo siguiente. A, X, ¿cierto? X es una matriz. A, B, menos X, por C traspuesta, igual a I sub 3. ¿Ya? Entonces, en el contexto de lo que son matrices, como decíamos, tenemos que tener mucho cuidado, y el cuidado, aquí voy a escribirlo, cuidado, viene con la no conmutatividad en realidad de las matrices. Entonces, nosotros sabemos, ¿cierto?, que A por B es distinto de B por A, en términos generales, ¿cierto?, cuando hablamos de matrices. Entonces, ese es el gran cuidado que tenemos que tener, ¿ya? Pero, sin embargo, lo que nosotros sí sabemos es que hay conmutatividad para la suma. Entonces, cuando yo aquí empiezo a despejar, ¿sí?, puedo tomar términos, mover a la derecha y a la izquierda, ¿cierto?, no me va a complicar lo que sea suma o resta, por este hecho de que hay conmutatividad en la suma. Entonces, ¿se fijan? Primero, en realidad, no necesito mover nada a la izquierda, porque si ustedes se fijan, izquierda o derecha en realidad, porque tengo en los dos términos que tengo acá, tengo la X. Entonces eso quiere decir que voy a tener que factorizar. Y voy a factorizar X, factor de A por B. Se fijan, aquí yo no puedo hacer la locura de decir B por A. No, es A por B. Menos C traspuesto. Y se fijan también otra cosa importante es que la distribución, ¿cierto?, si yo la vuelvo a ocupar, ¿cierto?, sigue el mismo orden, ¿ya? Y eso es igual a I sub 3. Entonces, aquí viene otro tema importante, porque para que nosotros podamos despejar la X, en realidad lo que yo necesito, y acá en el contexto de las matrices, no existe lo que se llama la división de matrices. Entonces yo no voy a estar dividiendo por una matriz, sino lo que voy a hacer, en el fondo, ¿cierto?, es multiplicar por su inverso multiplicativo, ¿cierto? Aquí hay una propiedad, lo vamos a escribir por acá. Y la propiedad dice entonces que cuando existe en realidad la inversa, si existe a la menos 1, sí existe, voy a poner, porque no todas las matrices tienen, entonces, A por A a la menos 1 es igual a la identidad. Y sub n voy a escribir porque va a depender del orden de la matriz. Y también si escribo A a la menos 1 por A,
Eso va a ser I sub n. ¿Sí? Y esta identidad, ¿cierto?, actúa como si fuera un 1. Entonces, voy a decir que eso va a ser igual a I sub 3 por A por B menos C traspuesta. Ah, llegó Josecillo o Joselito, no sé, estoy media cegatona, entonces no veo muy bien. Hola, estoy haciendo algunos ejercicios de matrices, José. Esto lo estoy grabando, así que después les va a quedar en el canal. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Multiplicar por I sub 3, acá, algo importante también de observar, es lo mismo que multiplicar por 1. Así que en realidad la X es lo mismo que decir... Hola. ¿Quieres comentar algo? No, parece que eso fue como era un saludo para mí. Cuento. Ya. Entonces tengo que bueno, aquí en realidad previo vamos a tener que, se fijan, siempre vamos de adentro hacia afuera. Entonces voy a tener, tengo la matriz A y tengo la matriz B. Primero voy a tener que calcular A por B. Segundo voy a tener que calcular A por B menos C traspuesta. No necesito en realidad hacer un gran cálculo para hacer traspuesta, porque lo que hago es intercambiar filas por columnas. Y tercero, voy a tener que ver si tiene inversa. Si A por B menos C traspuesta es invertible. En el primer lugar, en realidad, es preguntarse si existe, y después llegar entonces, obviamente en este tipo de ejercicio siempre existe, porque si no, no tendría mucho, sería reenfoque. Y después calcular. Y recordemos que cuando hablamos de inversa, cuando hablamos de las inversas, tengo dos formas de calcularlas. Una es usando operaciones elementales y la otra es usando el determinante. ¿No? A mí me gustaría hacer esto, porque lo vamos a resolver de inmediato acá en la pizarrita. Lo vamos a hacer de dos formas. Primero lo vamos a calcular así a manito, que es realmente la forma, digamos, matemáticamente y en el contexto de una cátedra de matemáticas, que es la forma correcta de hacerlo. Pero después vamos a hacerlo usando Excel, ¿ya? En matemáticas nunca usamos Excel, en ningún curso en realidad, pero en realidad en contextos de aplicación, para ustedes, en algún contexto más de la ingeniería comercial que son ustedes, les va a servir más, sinceramente. Ya, entonces, vamos a esto. Voy a escribir mis matrices en mi hojita nueva, ¿sí? Estoy anotándolas en una hojita primero para ponerlas en... Ya voy, ya voy. Ya. Entonces los tengo anotaditas en un papel y ahora las voy a pasar a acá. Estoy compartiendo esto la pizarrita. Sí, estoy compartiendo la pizarrita. Ya, entonces vamos anotando las matrices. Tengo, wow, me equivoqué de lápiz. Tengo la matriz A. Es, la primera fila es 3, 2, 1. La segunda fila es 0, 1, 0. La tercera es 0, 1, 1. Mi matriz B. La primera fila es menos 2, 2, 1. La segunda fila es 0, 4, 2. Y la tercera fila es 2, 3, 1. La C la vamos a escribir de inmediato, pero también la vamos a usar para la traspuesta, ¿cierto? Es menos 6, menos 17, 1. Y después 18, 5, 18, 5, 5, 8, 1, 2. 1, 2. Ese 1 me quedó muy chiquitito, así que lo voy a agrandar un poco. Ya. Entonces, como dijimos, vamos a calcular esto de dos formas. Y vamos a partir entonces con la matriz, con la forma, con lápiz y papel. Multiplicamos entonces A por B, y aquí recordamos entonces que cuando hablamos de la multiplicación, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que ir
respetando, ¿cierto?, el orden. Entonces, fijo la primera fila y me voy a ir multiplicando, primera columna. Entonces voy a escribir. Se fijan, voy a ir calculando. 3 por menos 2 me da menos 6. Más 0, más 2, menos 4. Déjame cambiar el colorcito. Menos 4. ¿Ya? Ese va a ser entonces el primer valor en mi matriz. Después, continuamos. Ahora, sigo en la primera fila, pero me cambio de columna y voy entonces a la segunda columna. A esta que está acá. Voy a ir entonces. 2 por 3 son 6, más 8, 6 más 8 y más 3. Tengo 6 más 8 y más 3. Entonces eso van a ser 14, 17. Entonces voy a escribir acá 17. ¿No? Ahora, borré esta última. Ya, ahí borré el 2. Perdón. Ya, entonces ahora no voy a seguir marcando la tercera columna porque ya lo recordamos cómo es la operación. Voy multiplicando entonces primera fila versus tercera columna. Y aquí entonces digo que esto es 3 más 4 más 1. Eso me da 8. 8. Sigo entonces con la segunda fila y me voy repasando por las columnas siguientes. Entonces, en este caso se fijan, resulta algo bien interesante porque en la segunda fila, el primer término es 0 y el último también es 0. El único que es 1, distinto de 0, digamos, el segundo y más encima es 1. Entonces aquí en realidad voy a obtener, ¿cierto?, los mismos valores de la segunda fila. Voy a tener entonces la matriz B. Voy a tener 0 por menos 2, 0, más 1 por 0, 0, más 0 por 0, 0, 0 por 2, entonces me da 0. En segunda fila, segunda columna, voy a tener 0 más 4 más 0. 4. Segunda fila con tercera columna, voy a tener 0 más 2 más 0. 2. Voy entonces ahora con la tercera fila. Tercera fila, voy con la versus primera columna, voy a tener 0 más 0 más 2. 2. Después tengo 0 más 4 más 3, 7. En el último término, tercera fila, tercera columna, voy a tener 0 más 2 más 1, 3. Ya. Entonces ahí terminamos, como dijimos, A por B. Ya. Tengo A por B y voy a escribir también la C traspuesta. Voy a escribir acá, C traspuesta acá. Voy a escribir entonces. Tomo las filas y las escribo como columna. También podría tomar las columnas y escribirlas como filas, si obtengo exactamente lo mismo. Primera fila, voy a tomar la primera fila, menos 6, menos 17, menos 1. Yo voy a escribir menos 6, menos 17, 1. Quedó como una columna. Después la segunda fila es 18, 5, 5. Yo voy a escribir 18, 5, 5. Tercera fila es 8, 1, 2. La escribo como la tercera columna y es 8, 1, 2. Bien, entonces aquí esto era mi X. No, todavía no voy a escribir la X, perdón. Lo que tengo que calcular ahora, voy a volver atrás un poquito. Fíjense que aquí lo había dicho, tengo que calcular A por B menos C traspuesta. Entonces voy a escribir A por B menos C traspuesta. Y eso se calcula, ¿cierto? Componente a componente las vamos a ir restando. Entonces voy a decir menos 4 menos 6, me da 6 menos 4, 2. Después entonces tengo 17 menos 18 menos 1. 8 menos 8, 0. 0 menos 17, 17. 4 menos 5, menos 1. 2 menos 1, 1. 2 menos 1, 1. 7 menos 5, 2. 3 menos 2, 1. Entonces, como decía, fuimos haciendo la resta componente a componente.
Aquí me quedó una duda con este término que está acá. Déjame revisar la matriz A. La original, quiero revisarla, es... Ah, ya me equivoqué. La matriz A puse 0 y es 3. 3, perdón. 1, 0, 0, 1, 1. Me equivoqué cuando escribí la matriz. Perdón. Ya, voy a arreglarlo. Tenía que escribir un 0 acá, pero en el documento tengo un 3 ahí, se lo voy a arreglar. Podría continuar, pero la verdad es que no estoy segura si esta matriz tiene determinante o no. Perdón, si tiene inverso o no. Determinante, todas las matrices cuadradas tienen determinante. Entonces, lo que tengo que arreglar en realidad es esto que está acá. Entonces voy a ir calculando eso de nuevo. Voy a borrar esa fila. Ya. Entonces voy a ir. 3 por menos 2, esto me da menos 6, más 0 más 0. 2 por 3 son 6, más 4, 10. Más 0, 10. Después me da 3, más 2 son 5. Más 0, 5. Entonces me da eso. Y acá voy a cambiar estos términos que están acá. También cambian esta fila. Entonces voy a tener menos 16, menos 6, perdón, menos 17, o sea, 17 menos 6. Y aquí voy a tener 5 y aquí 4. Voy a arreglar ese 5 porque me quedó muy feo. 5. Sí. Estoy revisando con respecto al apunte que les mandé. Menos 6, 10, 5, 2, 7, 4. Sí, me da igual. Y entonces me da esa matriz y tengo que ver si tiene inversa. Y aquí, la forma más fácil, diría yo, tengo dos métodos, ¿cierto? Una que es calculando el determinante, y yo encuentro que es la forma más fácil, más rápida de hacerlo, lo que vamos a hacer ahora. Esto es una matriz más encima de 3×3, entonces puedo usar Sarrus, dije 3×3, que es 3×2. Vamos a usar Sarrus para calcular ese determinante. Voy a escribirlo acá. Un determinante de A por B menos C transpuesto. Para eso, ¿cierto? Entonces, recomendamos siempre, o por lo menos yo lo recomiendo, copiar, ¿cierto? Las dos primeras columnas a la derecha de la matriz. Aquí, 2, 11, 1, menos 1, 5, 2. Y ahora entonces vamos a ir haciendo la multiplicación en diagonal. Ahí vamos a ir escribiendo sumas. Y hacia el otro lado vamos a ir escribiendo restas. Sarrus solamente aplica si son las matrices de 3×3. Si ustedes tienen una matriz de 4×4, 5×5, el orden que sea, y hacen esto, en realidad van a escribir algo, van a escribir un número, pero hacer cualquier cosa menos el determinante. Entonces vamos calculando aquí. Tengo 2 por 5, 10 por 1, 10. Se fijan, en el fondo dejo un más porque esto me dice que mantengo el signo. Eso significa. Después tengo menos 1 por 4 por 1 me da menos 4. Esto es un más menos 4. Yo voy a escribir menos 4, ¿no? ¿Sí? Esto me gusta hacer énfasis porque no quiere decir esto y más que tengo que necesariamente escribir números positivos. Lo que significa eso es que yo escribo el mismo signo, mantengo el signo. ¿Ya? Y en el último me da 0, más 0. Menos 0. Menos. Y aquí voy a tener 2 por 4, 8. 8 por 2, 16. Menos 16. Menos, fíjate, menos 11, o sea, es más 11. Y esto me da entonces 10 más 11 son 21.
menos 4 menos 18 me da menos 22, y eso me da entonces menos 1. Distinto de 0, y eso de inmediato me dice que existe la inversa. El usar el determinante y obtener un determinante 0, ¿cierto? Nos va a indicar entonces que la matriz no tiene determinante. Y entonces tenemos que calcular esto. Ahora, tengo dos métodos para calcularlo, y uno es haciendo las operaciones elementales y el otro es usando este mismo método del determinante. Pausa, pausa. ¿Te vas? Va. Estoy acá en mi casa. En mi cartera, en mi bolsillito de la mochila tengo... Ah, bueno. No encuentro la tarjeta. Ya, entonces estamos haciendo esto, ¿cierto? Entonces... ya. Vamos a la otra página. Como mencionaba entonces, cuando hablamos de la inversa, lo voy a escribir para hacer un repaso de eso. Ya la próxima clase vamos a estar hablando de este tema, entonces por eso quiero hacer... Au. Siento, mis perros son muy chillosos cuando sale alguien de la casa. Tengo dos métodos, ¿cierto? Que una es con el tema esto de las operaciones elementales. ¿En el bolsillo me decían entonces? Sí, el de afuera. Y otro que es usando los determinantes. Oye, cómprame. No, está afuera, está en el bolsillo no, de la mochila. En el que está afuera. Ya lo vi, ya lo vi. Ya. Entonces, lo siento. Cuando hago las operaciones elementales, vamos a hacer un resumen sobre este tema. Si yo digo, por ejemplo, para escribirlo más sencillo, voy a decir que estoy hablando de la inversa de A. ¿Ya? Y ya tengo asegurado de que existe. ¿Ya? Entonces lo que se hace es que se escribe, si hablo de operaciones elementales, tomo mi matriz A y le agrego otra matriz al lado, que es la matriz identidad, del orden de la misma matriz A. Y se hacen estas operaciones elementales, y se hacen hasta que uno convierte la matriz A en la identidad, del orden justamente que corresponde a esa matriz. Y al otro lado aparece, lo voy a escribir, uno nunca está poniendo atención de lo que pasa al otro lado, siempre pone atención solamente en la identidad. Al otro lado va a aparecer otra matriz, ¿ya? La vamos a llamar D, ¿ya? Y entonces si uno logra hacer eso, logra escribir la identidad, entonces lo que va a suceder es que esa matriz D va a ser la inversa. Eso es así. Obviamente que yo estoy planteando ya en este escenario, con este resumen, que yo de alguna manera ya determiné que existe la inversa. Usualmente uno parte haciendo esto que estaba comentando yo de calcular el determinante, sobre todo si es una matriz de 3×3, porque es muy simple calcularlo. En cambio, si uso la técnica del determinante, lo que voy a tener entonces que verificar, digamos calcular más bien, es decir, voy a calcular mi inversa, la voy a calcular como 1 dividido por el determinante de la matriz A, y eso se multiplica por lo que llamamos la matriz adjunta de A. ¿Qué es esa adjunta? La adjunta corresponde a la matriz de cofactores. Traspuesta. ¿Sí? Y los cofactores, vamos como de adentro hacia afuera, ¿no? Donde esta matriz de cofactores, los C sub I y J, corresponden a, esto lo voy a escribir el nombre, matriz cofactores. Y los elementos de esa matriz C
corresponden a los menos 1 elevado a I más J por los M sub I J, que significa, ¿cierto?, que yo calculo el determinante de más submatrices que van eliminando filas y J respectivas de cada uno de estos. ¿Ya? Entonces esos son los dos métodos. Obviamente que uno cuando tiene que calcular la inversa de una matriz lo hace de una sola forma. Y ustedes tienen que analizar qué forma les queda más fácil, más cómoda, más clara para hacer estos cálculos. ¿Sí? Ya, entonces, no sé, podríamos calcularlo usando la matriz de cofactores, ¿me parece? Ya. Vamos a calcular entonces la matriz de cofactores. Ahí se me perdió. Ahí está. Ya. Entonces voy a volver a escribir mi matriz. Esto es A por B menos C sub J. Menos C traspuesta. Y esta matriz ya la obtuvimos anteriormente. La tengo acá. Entonces la voy a escribir. Voy a escribir entonces la primera fila 2 menos 1, 0. La segunda fila 11, 5 y 4. Después voy a escribir 1, 2, 1. ¿Ya? Entonces, la matriz de cofactores en este caso la voy a escribir con palabras. Voy a decir matriz de cofactores. La matriz siempre va a tener el mismo orden, así que yo aquí voy a escribir algo, pero no tan grande. Voy haciendo los calculitos acá por los lados. Entonces, la matriz de cofactores tiene un S menos 1, voy a comentarlo acá con un colorcito aquí rojo. S menos 1 elevado a I más J tiene solo dos opciones. O esto va a ser, déjame poner una paréntesis que sea más apropiado. Tiene dos opciones. O eso es 1 o eso es menos 1. Va a ser 1 si el 1 más J es un número par. Y va a ser menos J si el 1 más J, perdón, va a ser menos 1 si el I más J es un número impar. ¿Ya? Eso siempre se da así. Entonces, el I más J corresponde a la posición. Entonces aquí yo tengo, cuando digo el número 2, ese es el valor que tiene la matriz para la fila 1 y columna 1. Es decir, ahí tengo I igual a 1, J igual a 1. Entonces el I más J es 1. Entonces aquí voy a tener un más. Si estoy acá, en esta otra posición, claro, el 11 es el número que tiene la matriz en la segunda fila, perdón, primera columna. Entonces ahí tengo un 2 más 1, 3. Es decir, aquí voy a tener un menos. Y así esto va así. Más, menos, más. Se va paseando en esos valores. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a ir acá reflejando cuando escribamos la matriz de cofactores. ¿Ya? Segundo, esos M sub I J corresponden a, y eso es lo que vamos a calcular ahora, corresponden a determinantes de la matriz IJ, el determinante de la matriz, que en este caso va a ser de 2 por 2, porque vamos a ir eliminando filas IJ de acuerdo a la posición en la que estemos. Entonces, partimos calculando. Voy a hacerlo así como unas cositas punteaditas, ¿sí? Mira, ahí yo voy a escribir un número, acá voy a escribir otro, y así. La matriz de factores, como dijimos, va a ser de orden 3 por 3. Entonces, todos esos los voy a ir llenando con números. Y para cada uno de esos voy a ir haciendo distintos cálculos, ¿sí? Entonces vamos, voy con esto. ¿Qué voy a escribir acá? Voy a escribir el determinante, voy a escribir primero un 1, ¿cierto? Porque como ya dijimos, tengo un más. Voy a empezar a borrar todas las cosas que estoy escribiendo aquí. Voy a tener un 1, ¿cierto? No lo voy a escribir porque por el determinante justamente de la matriz que se obtiene cuando yo elimino la fila 1 y la columna 1. Y ese determinante, ¿cierto? Va a ser 5 por 1, 5, menos 8,
menos 3. 5 menos 8 menos 3. Después entonces voy a esta otra posición. En esta otra posición, ¿cierto? Yo voy a escribir un menos. ¿Por qué voy a escribir un menos? Porque tengo, ¿cierto? S y más J, que va a ser 1 más 2, 3. Entonces voy a escribir un menos. Lo que significa es escribir ese menos, significa que yo le voy a cambiar el signo. Se fijan que acá yo dije pongo un más, pero no, igual escribo un número negativo, porque estoy multiplicando por 1. Eso es lo que significa, ese más. Ya. Entonces, como dije aquí, ahora voy a eliminar, sigo en la primera fila y ahora voy a eliminar la segunda columna. Entonces el determinante va a ser compuesto por la matriz submatriz, que sería en la primera columna 11, 1, y en la segunda columna 4, 1. Entonces va a ser 11 menos 4, 7. Y como tengo un menos, va a ser menos 7. ¿Ah? Ya, tercera... tengo mi tercera elemento en la primera fila y ahora entonces elimino esta columna. Entonces ahora voy a decir 22 menos 5, 22 menos 5 son 17. 17. 17. Y le pongo un más. ¿Se fijan? No altero el número porque esto es multiplicado por 1. Vamos entonces ahora con la siguiente, con esta. Y ahora, te fijas, voy a eliminar todo eso, porque ahora yo estoy trabajando segunda fila, primera columna. Y mi determinante entonces va a ser menos 1. Menos 1, pero con ese menos me va a quedar 1. Después tengo 'sigo en la segunda fila, pero ahora me voy a la segunda columna. Entonces voy a escribir 2 por 1, 2, menos 0 me da 2. Y eso queda más positivo. ¿Sí? Vamos entonces ahora. Segunda fila, sigo en la segunda fila, pero ahora elimino la tercera columna. Y entonces eso me queda 4, menos 1, 5. Con un menos. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a tener ahora? Voy a borrar. Ya terminé con la segunda fila, me voy a la tercera fila. Entonces, en la tercera fila voy a eliminar esto y esto. Primera columna, tercera fila. Y entonces ahora calculo ese determinante. Me da menos 4. Con ese menos me da menos 4. Continúo. Tengo entonces 2 por 4, 8, menos 0, 8. Pero con ese menos me da menos 8. Estamos terminando. El último. Tengo entonces en esa posición, tengo 2 por 5, 10, menos 11, perdón, 2 por 5, 10, más 11, 21. Y eso es con un más, así que queda 21 solito. Esa es entonces mi matriz de cofactores. Y ahora, lo que vamos a hacer para calcular esta inversa, esta es la X, ¿cierto? Que es... voy a borrar un poquito esto. Me disculpan porque quiero escribir todo en esta misma hojita para no estar volviendo atrás con lo que estamos calculando. Todo esto partió porque yo quiero calcular X, que es A por B menos C traspuesto a la inversa. Y eso dijimos entonces que va a ser el determinante, 1 dividido en el determinante, que es menos 1, por la traspuesta de la matriz de cofactores, que es la que llamamos matriz adjunta. Entonces eso va a ser menos 3, acá escribo menos 7, 17, 1, 2, menos 5, menos 4, menos 8, 21. Y eso entonces va a ser 3, menos 1, 4, 7, menos 2, 8, 17, menos 17, perdón. 5, menos 21. Y eso sería el resultado de mi matriz inversa.
Ya. Entonces, quiero, como mencionaba hace un rato, me interesa mucho hacer una actividad ahora en Excel que eh, estoy abriendo Excel para compartirlo con ustedes, mientras tanto tengo que rellenar, no se me ocurre nada que comentar. A mí me parece que en teoría voy a compartirlo al tiro. Ya abrí la hojita Excel. En teoría, esto, el curso de programación de ustedes incluía matrices. ¿Hay un comentario en el chat? Y dice el chat. Chat, ¿dónde estás? Ah, aquí está. Ah, sí, no problema. Aquí me están comentando de que alguien se cambió de presencial a online. No hay ningún problema. Incluso es más, yo siempre voy a estar subiendo las clases al canal de YouTube que les había mandado, entonces así no se pierde nada. Nadie se pierde nada. ¿Ya? Ya, entonces aquí el comentario era el siguiente, ya se me había ido la onda. El tema es que yo a principios de año estuve revisando el programa que tenían ustedes de programa, que es en base a Excel. Ustedes lo conocen mejor que yo, porque yo lo miré por encima. Y en ese programa, la versión decía que había, estaba el tema de matrices en Excel. Y yo quedé así como, oh, pero qué bacán, porque esto es realmente algo muy útil para uno, ¿cierto? Cuando necesitas trabajar con temas más reales, digamos. La matemática es como súper abstracta y de repente, si uno va a aplicar algo, ¿cierto? No lo hace con lápiz y papel, pues lo hace con un computador y con algún software. Y Excel es una herramienta súper poderosa. Entonces, ya, espero por no estar hablando tanta tontera que me equivoque, ya me equivoqué. Después lo reviso. Tengo el 0, el 4, el 2. Tengo el 2, el 3 y el 1. Pero después les pregunté a algún compañero de ustedes, le dije, bueno, ¿y cómo estuvo la parte de Excel de las matrices y qué sé yo? Y me dijo, es que no alcanzamos a ver. Entonces, yo me quedé así como, qué fome. Porque claro, vieron las otras cosas de macros y todo, que igual son súper útiles, pero esto también es bien útil y por eso yo lo quería revisar ahora con usted. No sé si será porque yo soy muy chusa, pero a mí no me resultó tan fácil darme cuenta cómo tenía que hacerlo, entonces los quiero comentar con usted. Ya. Entonces, aquí escribir la matriz A, B y C, ¿cierto? La voy a revisar. 042, 231, 16, 17, 1, 18, 5, 5, ¿sí? 8, 1, 2. Entonces, vamos a calcular lo mismo anterior, es decir, voy a calcular la matriz A, B, la voy a hacer aquí como para el lado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que escribir igual, ¿sí? Y aquí entonces está esta que están con las funciones, voy a ir a buscar las funciones, ¿sí? Entonces, bueno, yo ya la había usado recientemente, entonces ahí apareció el tiro, se llama mmult. La abro. Primero selecciono la matriz, la A, porque esto nunca hay que olvidar el problema que tiene el laboratorio de matrices en la multiplicación con la conmutatividad. Entonces selecciono la A y después selecciono la B, ¿sí? Y pongo aceptar, ¿ya? Cuando acepto me va a salir solamente, se digan ahí, el -4 nomás. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Uno con anticipación tiene que saber cuál es el orden. Yo ya sé que esto es de 3×3, entonces selecciono donde yo quiero que vaya la matriz. Pincho arriba, ¿cierto? Donde está esta cosita, no me acuerdo cómo se llama esto, esa celda, digamos, donde uno va leyendo la fórmula, ¿sí?
Después voy a apretar los botones Control al mismo tiempo, Shift al mismo tiempo y aprieto Enter. ¿Sí? Insisto, primero Control y Shift, lo dejo presionado un segundo y después Enter. Y ahí solito me hace la matriz. ¿Ya? Ya, ahora voy a hacer la C traspuesta. Un símbolo que muchas veces usamos para hablar de potencia o de exponente, ¿cierto? Ese que está ahí, que es como una cosita. Entonces aquí voy a escribir la traspuesta. Y lo que voy a hacer entonces, va a ser una forma más fácil, perdón, que voy a copiar esto, copiar, y lo voy a pegar acá. Y lo voy a pegar, pegado especial voy a ir, voy a poner transponer. ¿Se fijan? Y me quedó traspuesto de inmediato. ¿Se fijan cómo está? Primera columna de la matriz de traspuesta corresponde a la primera fila. Y así sucesivamente. ¿No? Y ahora vamos con lo que tenemos que hacer, que es la matriz. Nos corresponde ahora a la AB menos C traspuesta. Y esto se restan componente a componente. Es esta menos esta otra. Y ahí. Y lo bajo. Y ahí está. ¿Sí? Y ahora al final vamos a escribir la matriz inversa. De nuevo aquí voy a escribir matriz. No, en el fondo en realidad es la X. ¿Sí? Y esto va a ser entonces igual. Entonces, otra alternativa cuando uno ya se maneja más y ya las funciones se las sabe de memoria, es escribirlas nada más acá. En este caso se llama M inversa. Yo ya me lo sé de memoria. Y esto funciona con todas las matrices. Entonces no necesito abrir ese cuadro de diálogo que me explica qué es lo que es cada cosa. ¿Sí? Selecciono mi matriz y cierro. ¿Sí? Y la misma idea anterior, presiono Enter. Voy a seleccionar la matriz que yo sé que es de 3×3. Pincho en el cuadro de texto. Después voy Control, Shift, Enter. Y ahí está. Ah, me dio con el signo dado vuelta. ¿Me habría equivocado al calcular el determinante? ¿Ah? Mira, se lo podemos hacer así también. Mira, puedo calcular, creo que aquí también puedo calcular el determinante. Determinante. La matriz. Cierro paréntesis. Es 1. ¿Por qué me dio menos 1? Vamos a revisar. ¡Tararán! Me dio menos 1. Ahora vamos a revisarlo. Tengo entonces 2, 5, 1. 2 por 5, 10. 10. Menos 4. Menos 4. 0. 0. Después del otro lado es menos 5. Menos 0, porque es 1 por 5 por 0. Después menos 2 por 4, 8, 16. 16. Uy, 16. Ahí está. Perdón. Ahí. ¿Dónde está la tabla? Perdón. Es 16. Ahí está mi error. Perdón. Voy a escribir con... Voy a borrarlo. Eso me da 16, no 18. Menos más 11. Entonces eso me da 21 menos 20. Eso me da 1. Entonces es dividido en 1. Entonces aquí me va a quedar menos 3. 1. Menos 4. Menos 7. Eso me quedan 2. Au.
menos 3, 1, 4, después menos 7, 2, menos 8, es menos 14, yo puse ahí menos 14, menos 5, 21. Eso es. Vamos de nuevo entonces al... perdón, ese no es 14, es un 17. Es un 17. 17. Y eso, así entonces cómo se calcula esto de estas dos formas que habíamos comentado, ¿cierto? Ya sea usando el Excel, voy a volver al Excel. ¿Sí? Ahora, hay algunos instrucciones que de repente dicen que hay que ponerle algunas llaves especiales. A mí en mi computador no me funciona, ¿ya? Obviamente que esas celdas, por eso me sale este mensaje, me dice, no puede cambiar una parte de esta matriz, ¿cierto? De esta matriz, obviamente que no lo puedo hacer porque aquí está la fórmula de la matriz inversa, entonces ya aquí no la puedo alterar, ¿sí? Haciendo estos cálculos. Y esa es la forma que se hace usando Excel. Resulta, en realidad, yo encuentro súper, súper bueno. Y vamos a volver entonces a la hojita. Me gustaría volver a retomar el tema, seguir comentando esto, porque la otra idea que habíamos dicho, ¿cierto? Con las operaciones elementales, ¿cierto? También la podemos aplicar. Voy a borrar esto aquí que tengo, para poder plantear qué es lo que tendría que hacer para tomar las operaciones elementales. Voy a borrar todo esto. Entonces, como comentaba, si yo voy a hacer las operaciones elementales, voy a escribir mi matriz y le voy a agregar, en este caso, como la matriz ya sabemos que son de 3 por 3, va a ser I sub 3. Voy a escribir entonces 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Y entonces empiezo a hacer operaciones elementales. A mí la primera operación que se me ocurre de inmediato, como tengo en la primera fila, ¿cierto? Mi pivote en realidad debería de ser este 2. Siempre partimos primera fila, primera columna con el pivote. Pero no me conviene, no me conviene porque las operaciones van a empezar fracciones, y no es que tenga nada en contra de las fracciones, pero me sale más fácil intercambiar la fila 1 y la 3. Ahora, aquí hay un tema que es re importante y está en relación con la notación. En realidad, en notación así universal no existe, no hay un acuerdo internacional, así como quien dice, de cómo se hace esta notación. Uno más bien usa algún tipo de notación que le quede cómoda, ¿sí? O no escribe nada, punto. Bien, entonces vamos a multiplicar. Ahora sí mi pivote va a ser este 1 y voy a hacer la siguiente operación elemental. Voy a hacer dos operaciones elementales. Voy a repetir acá. Después 1, 2, 1, 0, 0, 1. Entonces, vamos a hacer este primer pasito y después lo vamos a dejar. Multiplicamos la fila 1 por menos 10, menos 11, perdón. Multiplicamos la fila 1 por menos 11 y lo sumamos y lo guardamos en la fila 2. Entonces aquí me va a quedar un 0. ¿Sí? Y aquí entonces voy a tener 2 por menos 11, serían menos 22, ¿no es cierto? Más 11. Y eso sería menos 11. Después, 1 por menos 11, menos 11, ¿no es cierto? Más 4 serían entonces, le voy a escribir escribiendo aquí los resultados que vamos a tener. Menos 11 sería eso. 7. Menos 7. Después entonces, perdón, tengo que hacer la operación en todas las filas. Entonces me va a quedar 0 por menos 11, 0, ¿cierto? Y aquí me va a quedar 1, y aquí me va a quedar menos 11.
Voy con la tercera fila. Ahora, la tercera fila lo que voy a hacer es que la voy a multiplicar. La primera fila la voy a multiplicar por menos 2. Y lo voy a sumar y lo voy a guardar en la fila 3. Y entonces aquí voy a tener 0, menos 2, por 2 me da menos 4, menos 5. La segunda, entonces ahora tendría entonces menos 2 más 0, menos 2. 1, 0, menos 2. Entonces aquí ya terminé con este pivote y tengo que seguir con el pivote que viene después, que corresponde, ¿cierto? Vamos bajando como si fuera una escalera, ¿cierto? Así. Y va a ser entonces ahora este menos 11. Y voy a hacer operaciones elementales ahora, pero voy a hacer dos, una hacia abajo y otra hacia arriba. ¿Sí? De modo de obtener ceros debajo y arriba del pivote, y después voy a tener que dividir toda la fila por menos 11, porque ese pivote no solamente tiene que ser, en este caso para este algoritmo, no solamente tiene que ser cualquier número, sino tiene que ser igual a 1. ¿Ya? Lo había comentado yo, este método a mí no me gusta mucho porque es carretero y es largo, y no tiene que hacer tantas operaciones, y encuentro que lo que habíamos hecho anteriormente, voy a cambiar para acá, esto resultó súper rápido. Ya, eso. Entonces ahora, para aprovechar el tiempo, que nos queda un ratito para comentar, vamos a hablar de sistemas de ecuaciones. Y aquí hay dos cosas que quería comentar. Voy a plantear como una esquemita. Por una parte, resolver. Cuando hablamos de sistemas de ecuaciones, por una parte, ¿cierto? Yo voy a querer resolver un sistema, ¿sí? Y para eso nosotros tenemos y planteamos la estructura matricial, ¿sí? Entonces, la forma más común, si yo digo entonces que tengo un sistema que lo llamo AX igual a B, es, también aquí tengo distintos métodos, ¿sí? El más conocido de ellos, ¿cierto? Es el método de Gauss y, bueno, Gauss y Gauss-Jordan serían los más conocidos. Hay un tercer método que también se utiliza, a los estudiantes en general les gusta mucho, que es el de Kramer. Ese funciona solamente si tengo la misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomo AX igual a B, ya lo había escrito AX igual a B, perdón, ya me estoy repitiendo. Entonces, lo que se hace con este método es que se construye una matriz donde tomo la matriz A y le agrego la columna que significa la matriz B, ¿sí? Y hago también operaciones elementales, hasta que obtengo otra matriz que voy a hacer entonces C y la voy a llamar D, y después ya que hacemos todas las operaciones habidas y por haber, ¿cierto? Resolvemos con lo que se llama la sustitución regresiva. Escribo Cx igual a D y se usa esta idea de la sustitución regresiva. Y aquí, como mencionaba, podemos aplicar Gauss-Jordan o podemos usar Gauss. La diferencia, ¿cierto?, entre Gauss-Jordan y Gauss es que en un método, ¿cierto?, yo la voy a dejar escalonada, ¿sí? Y en otra es la que se llama escalonada reducida, donde solamente los pivotes son siempre igual a 1 y son los únicos elementos no nulos de toda esa columna, ¿sí? Eso por una parte, la forma, digamos, como aplico, en el fondo esto es aplicar, ¿sí? Ya, y por otra parte viene lo que se llama el análisis, que obviamente para nosotros es mucho más interesante, ¿sí? Y lo que se entiende en este contexto y la gran ventaja que implica trabajar los sistemas de ecuaciones usando matrices es justamente el tema de categorizar, describir, clasificar, ¿cierto?, los distintos tipos de soluciones que puede tener un sistema, ¿sí?
Y entonces en ese contexto nosotros vamos a tener un sistema que puede ser, tener solución única, que puede ser que tenga infinitas soluciones, o puede ser que no exista solución. ¿No? Y esto se relaciona justamente con el tema de las matrices, es lo que nosotros conocemos y llamamos el rango de una matriz. Si el rango de la matriz A es igual al rango de la matriz ampliada, y eso es igual al número de incógnitas, entonces tenemos la solución única. En cambio, si tengo el rango de la matriz A, que es igual al rango de la ampliada, pero eso es menor que el número de incógnitas, entonces tengo las infinitas soluciones. Y cuando el rango de la matriz A es distinto del rango de la matriz ampliada, entonces ahí esto no va a tener solución. La flechita como que debería ir para abajo. ¿Ya? Entonces eso es un tema que es muy importante y esto nosotros lo preguntamos mucho en los certámenes y está en relación con los problemas que están también en la guía que les había mandado, que son relacionados, ¿cierto?, con estos parámetros que aparecen. Vamos a mostrar uno de estos de inmediato. ¿Dónde está? Aquí. No, esto estaba antes. Mira. Aquí me quedo como cortado esto. Sí me quedo como cortado. Bueno, aquí puse un salto de página y está de más. Se fijan, este sistema tiene entonces, le damos la primera ecuación, dice ax más y menos z igual a 2. La segunda ecuación dice 5x más 3y más 3z igual a 0. Y la tercera ecuación dice 3x más 2y más az igual a 1. Se fijan, aquí las incógnitas son la x, la y y la z. Y el número a es otra cosa. No es una incógnita. Porque de hecho, si ustedes leen la pregunta, me dice determinar los a en R. ¿Sí? Entonces, el a actúa como justamente lo que se conoce como un parámetro. Va a pasar que para distintos valores, para algunos valores de a, el sistema entonces, que tiene incógnitas x y z, va a tener solución única, en otros va a suceder que no tenga solución, y hay otros en que van a ser las infinitas soluciones. Entonces, la idea es justamente trabajar en forma matricial, pero con ese parámetro que va a ir dando vueltas por ahí. ¿Ya? Entonces, de hecho, se procede de la misma forma. Yo aquí me salté hartos pasos. Escribo la matriz con ese parámetro ahí, ¿se fijan? Y hago las operaciones elementales con ese parámetro, dando vueltas ahí. Y después, entonces, cuando logro escalonar la matriz, entonces empiezo a analizar. ¿Sí? Vamos a comentar este último ejercicio. Después, ustedes podemos comentar otras cosas, ¿cierto?, sobre los distintos problemas que aparecen en esto que les mandé. Ya me entró la duda si se los mandé o no. Yo creo que sí. No sé. Sí, me parece que sí. No sé. Sí, yo voy a revisar. Pero a mí me parecía que yo se los había mandado con copia a todos los documentos que tengo. Perdón. Ya, entonces estamos revisando esto. Entonces, voy a hacer caso omiso de las operaciones elementales. Ya vamos a suponer que esto está bien calculado. Y vamos a irnos directamente a la parte del análisis. ¿Sí? Entonces, en realidad, como comentábamos, ya habíamos repasado un poco cómo se hace el procedimiento. Pero algo que no habíamos comentado es que al final del procedimiento siempre llega un punto en que yo tengo que mirar para arriba de la matriz. ¿Sí? Ya ha terminado el procedimiento y yo debería de observar si mi matriz tiene alguna fila o alguna columna que es proporcional a otra, o si es igual a otra. Porque eso de inmediato me va a obligar a hacer alguna operación elemental y podría suceder, ¿cierto?, que toda una fila fuera de ceros. Ya con eso también eso me altera el rango.
¿A todo esto qué es lo que es el rango? El rango corresponde al número de filas no nulas de la matriz escalonada, ¿cierto? De esa matriz A. Es decir, yo no cuento el número de filas en la matriz A, ¿sí? Lo que voy a contar es el número de filas no nulas, de ser distintas de 0, pero de la matriz, ya una vez que he hecho todo el procedimiento y he hecho todas las operaciones elementales que me indica el procedimiento. Ahora, otra cosa que podría comentar sería, tampoco es obligación, digamos, hacer todo el procedimiento. Alguien podría decir, oye, es que a mí la intuición no funciona y hago las operaciones así a lo loco y la escalono, de todas maneras. Bueno, la verdad es que se puede hacer así. Pero también está comprobado que este método lo que hace es justamente producir la mayor cantidad de ceros en la menor cantidad de operaciones posible. Entonces, en el fondo es más eficiente. Por eso nosotros insistimos con que lo use. Entonces, fíjense, vamos a analizar las filas. Fíjense, en la primera fila tengo 5, 3, 3, 0. Nada tiene que ver con la A y obviamente es distinto de 0, toda la fila. Segunda fila tengo 0, 1, 5 menos 9A, 1. Y ahí me apareció algo que tenga que ver con el A, pero obviamente que cualquiera que sea el valor que tome la fila sigue siendo distinta de 0, así que no me interesa. Tercera fila, y aquí viene lo bueno, ¿sí? Fíjense lo que tenemos en la tercera fila. Mis dos primeros elementos en la tercera fila son 0 y el 0. Después viene el 5 factor de 3A menos 8, factor de A menos 1, y el último término, ¿cierto? En mi tercera fila, cuarta columna, sería el 3 factor de A menos 1. Entonces, allí uno se empieza a preguntar, bueno, ¿y qué pasaría si el A fuera igual a 1? Si el A fuera igual a 1, lo que sucedería es que en el fondo toda la tercera fila sería 0. Y con eso entonces yo obtendría que el rango de la matriz A sería igual al rango de la ampliada, ¿cierto? La ampliada incorpora, ¿cierto?, esa última columna, y eso sería igual a 2. O sea, puedo decir, existe solución, pero serían las infinitas soluciones, porque en este caso tengo 3 incógnitas. Así es que ese sería el caso. Y esa es la opción C, ¿cierto? Ya. Podría ser también que el A fuera igual a 8 tercios. ¿A qué es lo que me refiero con ese 8 tercios? Se fijan que aquí tengo un 3A menos 8, un factor es de esa forma. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿y qué pasa si el A es igual a 8 tercios? En el fondo analizamos todos los factores y por eso es importante estas cosas siempre ir escribiéndolas factorizadas. ¿Qué pasaría si el A fuera igual a 8 tercios? Bueno, lo que sucedería ahí es que ese término que está en la primera fila, tercera columna, sería 0, y con eso entonces el rango de la matriz A sería 2, pero el rango de la ampliada sería 3. O sea, no tengo solución. ¿Y cómo me doy cuenta cuando tengo la solución única? La solución única se debe dar de modo de que esa fila ni por nada del mundo sea 0. Y por tanto tiene que suceder que el A sea distinto del 1 y el A sea distinto de, o el A sea distinto del 8 tercios. Digo o el A porque no puede ser al mismo tiempo 1 y al mismo tiempo 8 tercios. Es una o la otra. Eso es entonces el tema de los sistemas de ecuación y esta forma distinta de analizarlo. Nosotros en el contexto de la evaluación, ¿cierto? Lo más probable es que vamos a poner un ejercicio de este estilo, ¿sí? Y no solamente vamos a tener un ejercicio de este estilo acá. Uy, se me fue la onda, perdón. Se me fue la onda porque empecé a preguntar lo siguiente. ¿Ustedes van a dar la prueba, quieren dar la prueba online o presencial? Es una pregunta súper honesta, ¿no? Porque tenemos que dar la opción. Ahí me están contestando, qué emocionante. Y responden. El online, ya, muy bien. Sí, los dos entonces serían, porque la idea justamente es
Se me fue la onda por eso, porque empecé a pensar en la prueba y toda la cuestión, pero la cosa es que nosotros en la prueba siempre en estas pruebas ponemos algún ejercicio de este estilo, donde nosotros estamos poniendo, ¿cierto?, un sistema que hay que clasificarlo, ¿sí? Entonces, como va a ser de alternativa, lo más probable es que vamos a decir, no sé, determinar el valor de A, de modo que el sistema tiene infinitas soluciones. Entonces vamos a tener la opción A es igual a 8 tercios, A es igual a 1, A es igual a 0, no existe A. ¿Sí? Y entonces ustedes van a tener que marcar la alternativa correcta. ¿Sí? De esa forma lo preguntamos en estas versiones online de la prueba. ¿No? Eso. Como mencionaba, yo estoy grabando esto, así que lo voy a poner en el, ¿cómo se llama? En el canal de YouTube que tenemos. Y eso. Ah, ¿algo quieren preguntar algo? ¿Ya? José. José. Que tú estabas en Mate 11 conmigo, ¿y qué pasó? Pero no me llegan los links de las clases online. Ah, qué raro. Y estás en el aula, ¿cierto? ¿O los he estado mandando por mail? No los he estado mandando por el aula. Ya. Lo voy a revisar, José. Ya, lo anoté. Lo anoté. Está que te contra anotado. Entonces, lo voy a revisar y de todas maneras, esto, en Mate 11 y Mate 20 tenemos canales de YouTube y lo tenemos todo el material ahí. ¿No? O sea, el material de clase y todo. De los videos. Así que eso. ¿Estamos? Bien, chiquillos, muchas gracias por participar. Y nos vemos el jueves, en el jueves. ¿Sí? Suerte con todo. Cuídense ustedes también, que tengan una buena tarde. Nos estamos viendo el jueves entonces. Muchos saludos. Voy a terminar la grabación. Turururu.